Buenos días, señoritas. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días para todos. Todavía faltan algunos por incorporarse. Veamos mientras parte de lo que cubrimos la vez anterior. Vimos cómo calcular abreviadamente la varianza. Y el método valía la pena porque no pasábamos por los desvíos de cada dato respecto a la media, al tomarles el cuadrado y luego multiplicarlos por la frecuencia. Íbamos directamente a calcular la media de los cuadrados de los datos. En este caso, en nuestra distribución, sería la media de los cuadrados de las marcas de clase. Es decir, sumábamos los cuadrados de las marcas de clase y dividíamos entre el total de datos. Recuerden que estamos asumiendo como si estuviéramos con toda una población, no estamos dando o aplicando la corrección para las desviaciones, para la muestra, que era dividir entre n-1. Estamos tomando directamente la división entre n, es decir, la división entre 60 y no entre 59. Entonces, la primera parte para la varianza en cálculo abreviado sería esta de la media de los cuadrados. Y después de hacer esa operación de la media de los cuadrados, restábamos el cuadrado de la media. La media ya estaba calculada de antemano. La tabla que construimos para completar, pues, me pedí esas dos columnas, los cuadrados de los datos, y luego cada uno por la frecuencia correspondiente. Ustedes me ayudaron a calcularla y encontramos que la varianza, en este caso, era 62.0844. Pequeña discrepancia porque estuvimos con expansiones decimales infinitas, la mayoría de los casos, cuando al final tenía una cauda de 3, ¿verdad? Puros 3, o sea, el periodo 3. Eso va redundando, les platicaba, de tal manera que incluso está recortando decimales para alguien que estuvo oportunamente observando el proceso, aunque en principio fue sorpresa para él, dio lugar a la teoría del caos, que se emplea en muchas áreas actualmente. Teoría del caos y algo asociado a esa teoría que es la teoría de fractales, son asuntos muy relacionados, son situaciones muy relacionadas, toda un área de la, pues no puedo decir de la matemática porque ya es interdisciplinaria, nueva área para la física, la química, la matemática, la biología, incluso en el área de sociales, el área de economía se utiliza mucho la teoría del caos y los fractales correspondientes, porque ayudan a visualizar los atractores. Todo muy apasionante esa área de estudio. Y les comentaba así rápido que tan es el caso que en medicina, en cardiología, se observa que cuando el ritmo cardíaco entra en caos, pues la persona sufre un infarto de cierto tipo. Eso quiere decir que pudiera llevarse un seguimiento de las señales que emite el pulso cardíaco para estar observando si tiene posibilidad de entrar en caos, de perder su determinismo y tomar medidas pertinentes. Bueno, todo eso lo están estudiando ahí, junto con los sistemas dinámicos inestables en economía, en cuanto a cómo se dan las altas y las bajas en las casas de bolsa, en fin, todo eso está asociado con la teoría del caos para poder aplicarlo ahí. Bien, entonces sí hay que tener cuidado cuando uno desprecia decimales, no despreciarlos nada más porque sí, porque podemos tener sorpresas, ¿verdad? No esperadas. Como eso de que se presente caos y entonces ya no podemos dar nuestros estudios estadísticos para poblaciones a partir de muestras. O sea, la inferencia estadística ahí tendría sus problemas. Entonces, lo más preciso que se pueda. Por las limitantes de nuestra calculadora, usamos 4 decimales por el hecho de que hay que extraer raíz cuadrada. En cuanto a los cuadrados de los datos y la suma de los cuadrados de los datos, amplificada con la frecuencia, a la hora de que extraiga raíz cuadrada para obtener otra medida de dispersión llamada desviación estándar o desviación típica,
tendría aquí la raíz cuadrada por bloques de 2 en 2, de 62, y luego 0,8 y luego 44. Me llevó a 7.87 centímetros. Esa es la desviación estándar o desviación típica. Ya lo habíamos definido. Esta es la que me corresponde para tener entonces mi relación de qué tan dispersos están los datos, qué tan diseminados están los datos en el eje de las X, qué proximidad muestran uno respecto al otro. Claro, el dato mínimo, decía yo, va a estar muy lejos del dato máximo, o de la media quizá, pero en promedio, aquí estamos manejando el promedio desde que dividimos entre n, el promedio del cuadrado de los desvíos respecto a los datos ya me da 7.87 centímetros. ¿Qué habíamos comparado con la desviación media? Aquí ya no la tengo, estaba en un cuadro anterior. La desviación media me daba un valor cercano, como para decir, estoy lejos o estoy cerca, o sea, qué tan dispersos están los datos. Aquí es donde completamos la tabla correspondiente. Y comparamos con la desviación media, que era de 6.5553 centímetros. La comparamos con nuestra desviación estándar de 81. Y tenemos entonces valores cercanos. Aclárenme, ¿comenté cuál es el coeficiente de variación o ya no me dio tiempo? Coeficiente de variación, medida de dispersión relativa, cuya expresión consiste en la desviación estándar dividido entre la media de la muestra o entre la media de la población. Coméntenme si eso lo vi o no alcancé a verlo ya porque estaba para el final. Creo que aún no lo hemos checado. ¿No lo hemos checado? Creo que no. Bueno, vamos a definirlo ahorita. Y también coménteme si alcancé a ver la transformación de datos, lo que le ocurría a cada dato cuando le agrego una constante. Me da una nueva serie de datos, le llamaba transformación aditiva, adición, ¿verdad? Sumar o suma. Me daba una serie de datos nueva que estaba marcando por las Y subíndice I. Cada Y subíndice I, Y1, Y2, Y3, etcétera, son los respectivos valores asociados a los datos iniciales, X1, X2, X3, etcétera. ¿Cómo obtengo las Y subíndice I? Sumándole una constante positiva o negativa, cualquier valor, a cada uno de los datos. Vimos ahí que la media de los nuevos datos tiene que ver con la media de los datos iniciales, y eso lo sintetizamos en esta expresión. La media de los nuevos datos es la media de los antiguos datos, más la constante. De ello puedo despejar. Si conozco una, puedo encontrar la otra. Claro, a partir de la constante que se agregó o que se adicionó a cada uno de los datos. Lo mismo nos preguntamos con la varianza, ¿qué ocurría con la varianza de los nuevos datos? Y vimos ahí que las varianzas eran del mismo valor y por lo tanto las desviaciones estándar tenían el mismo valor. No se producía una alteración. Y lo interpretamos. Comentamos que si la desviación estándar me dice qué tan próximos quedan los datos y todos se recorren, por decir así, a la derecha, sumándole una constante positiva, cierto número de unidades o pasos si fueran personas, todo el mundo se recorre con pasos uniformes, 3 pasos a la derecha, bueno, pues van a quedar igual de próximos porque la media aritmética también se recorrería 3 pasos a la derecha. Como quedan igual de próximos, la proximidad, entonces la cercanía entre ellos no cambia y la dispersión de los datos iniciales y de los datos nuevos es la misma. Eso le llamamos allí transformación aditiva y nos daba esos dos resultados. La media de los nuevos datos comparado con la media de la antigua y la desviación estándar de los nuevos datos respecto a la desviación antigua. Entonces, según comentarios, me falta hablar de el coeficiente de variación, que es lo que vamos a ver enseguida. ¿Alguna aclaración con este brevísimo repaso? ¿Algo que quieran preguntar?
No, profe. Bueno, miren, No, profe. aquí quiero insistirles, como práctica, ya lo tenía abierto, pero lo tuve que cerrar. En este material que se subió el 25 de febrero para ustedes, digo porque nos vimos a partir del miércoles. Tengo una serie de datos, lo tomamos como calificaciones de cierto examen. Son 80, más cómodo el número. Eso no quiere decir que no nos van a dar decimales, pero ya no son expansiones infinitas, por la razón de que 80 es 2 por 2 por 2, 8, y luego por 10. Cuando divides entre 10, nada más recorres el punto, un lugar a la izquierda, y divide entre 2, no produce expansión decimal infinita, ¿verdad? Te podrá dar decimales, pero termina en un momento dado. Hay que hacer el tratamiento de esta serie de datos, váyanlo haciendo, vayan adelantando, lo vamos a analizar en próxima sesión, para hacerle todo lo que trabajamos con el ejemplo de los 60 estaturas, todo desde el principio, ¿verdad? Decidir, bueno, nuestro diagrama tallo hojas para empezar, eso nos ayuda a contar. Sugiero que pongan 2 entradas para los 30 y tantos, 2 entradas para los 40 y tantos y así sucesivamente. 2 ramales para los 30 y tantos, la primera irá de 30 a 34, la segunda de 35 a 39, y así para cada número. En los 90 pues, tendría un 9 para colocar a la derecha del 90 al 94, según vayan apareciendo, y el siguiente 9, el último, sería para colocar ahí del 95 hasta el 99. Esas calificaciones las podemos distribuir como si se tratara de variable continua, aunque están reportadas en enteros, ¿no? Teóricamente podríamos pedir ahí hasta el mínimo detalle en el proceso, si es un examen de cierto tipo, o un examen de habilidades, un curso de adiestramiento para manejar un aparato, qué sé yo. Lo podemos subdividir, entonces lo tratamos como si fuera variable continua y le hacemos todo el desarrollo. Después de leer el diagrama tallo hojas, habrá que juzgar cuántos intervalos me convienen, amplitud impar, cuál sería la amplitud y todo lo demás, todo lo que fuimos construyendo aquí. Necesitan sus hojas de trabajo, su calculadora, para que vayan construyendo la tabla de frecuencias y podamos tomar eso como una especie de repaso general, ¿verdad? Claro, por supuesto, faltaría la situación conceptual. Ya les comenté antes de que fuese otra cosa. Por supuesto que se van a evaluar conceptos, ¿verdad? Ya puse en el tablón la fecha del examen que les había ya informado antes. Vamos a hablar del coeficiente de variación. Voy a abrir mi pizarrón y en su momento requeriré información de la muestra anterior. Entonces, regreso aquí. 39 presentes, creo que ya nadie se va a agregar. Y ampliamos. Bueno, voy a abrir el pizarrón correspondiente. Vamos a definir una medida de dispersión relativa, llamado coeficiente de variación. Utilizado sobre todo cuando mi variable es continua, en escala de medición de razones o proporciones o de cocientes donde el cero no es artificial, el cero sí muestra la ausencia de la cualidad o característica que se estudia. En el caso de una persona con 0 centímetros de estatura, pues me dice que no hay persona, ¿verdad? El cero es real, es auténtico. Indica la carencia del atributo por completo. No es algo convencional, a diferencia de las otras escalas de medición. Les recomendé que fueran haciendo su glosario y pues vayan ahí incorporando todo el asunto que comentamos y que ustedes pueden redondear en el material del problemario, que también lo mostramos aquí, estaba en el tablón desde hace buen rato. Esta es la parte que nos interesa ir revisando.
le dan una leída a lo de datos no agrupados, pero nos vamos a dedicar sobre todo al asunto de datos agrupados. Les comenté que la primera parte es como de autoevaluaciones con cuestionarios o relación de columnas en los reactivos. Ahí viene todo lo de escalas, niveles de medición, clasificación de las variables. Aquí está la simplificación de datos para calcular en forma abreviada la desviación estándar. Bueno, pasa uno primero por la varianza y luego por la desviación estándar. Ahí les menciona una serie de asuntos respecto a la media y luego ya se incorpora el análisis de datos agrupados con algún ejemplo resuelto desde el principio y hay ejercicios para analizar también. Bueno, eso lo pueden ver ustedes ahí. Y eso se subió desde el 22 de febrero, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar del coeficiente de variación. ¿Para qué me va a ser útil? Para comparar las dispersiones de dos muestras de la misma población donde esté estudiando la misma característica. ¿Por qué? Pues porque en sí mismo la desviación estándar no me dice cuál tenga mayor dispersión, a menos que lo compare con otro aspecto de la muestra, que sería la media aritmética. Entonces, esto requiere de una definición, es un concepto nuevo. No hay una literal para abreviar el coeficiente de variación, se usan dos, las iniciales de la palabra coeficiente y variación, CV mayúsculas. Entonces, el coeficiente de variación de una distribución, de una serie de datos, de una muestra, simplemente es el cociente, lo que te resulte de la división, el cociente de la desviación estándar o desviación típica de la muestra o de la población, la desviación típica, entre la media. Voy a poner aquí de la muestra o de la serie de datos, ¿verdad? Estoy definiendo, lo voy a subrayar, el coeficiente de variación, nuevo concepto. Me aprendo, ¿verdad? Porque a manera de fórmula, pues la misma fórmula me dice cuál es la definición. Entonces ponemos aquí la abreviatura con CV. Y eso va a ser igual por definición a lo que resulte de la división de la desviación estándar. Recuerden que si utilizan S, sería la S y aquí la media aritmética. Le ponemos el símbolo de media aritmética con la barra. O bien, si estás con toda la población, en vez le quitas S y le pones la correspondiente sigma minúscula. Bueno, esto es así. Para datos agrupados lo voy a poner aquí. O ya se descompuso la fuente. Para datos, para datos no agrupados. Ejercicio que no hacemos nosotros. No tenemos tiempo para verlo dos veces en datos no agrupados y datos agrupados. Y el coeficiente de variación, voy a incorporar sigma minúscula, que era la desviación estándar de toda la población, entre la media de la población. En ese caso, utilizan la letra griega mi o mu para, aun cuando sean datos no agrupados, esto es para población. Y la de arriba queda para muestra, si uso la S minúscula, y sobre todo cuando tengo datos no agrupados. Aunque recuerden los comentarios que hice la vez anterior para la calculadora, algunas nada más manejan S con subíndice N o N-1, otros manejan sigma con subíndice N-1, otras configuraciones de calculadora tienen a S y a sigma,
Entonces, ese lo destinamos para muestras. Eso es para población, ¿verdad? ¿Qué cambio se produce si tengo si tengo la distribución en intervalos de clase? Bueno, en vez de la media de la serie de todos los datos, escribimos la media de la distribución. Es todo el cambio que se produce. Bien, nos quedamos con el siguiente símbolo. Para no darle más vueltas, vamos a poner ahí sigma. Y abajo regresamos a la nomenclatura de la media aritmética con la línea en la parte superior. Aquí le vamos a poner la media aritmética usual en su representación. No usamos la letra griega, pero ya estamos informados de que eso correspondería a la población, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner para datos agrupados. Bueno, algunos manejan esta información en términos de porcentaje y hablan del coeficiente de variación porcentual. Veremos ahorita qué información me brinda, cómo la interpreto, porque se trata de eso también, saber de qué estamos hablando en cuanto al significado. Creo que alguien se quería incorporar ahí. Así es. Bueno, admitimos y regresamos por acá. Para datos agrupados. Voy a marcar esta como para llamar la atención. Es la que tenemos que manejar en datos agrupados. La marco con esos dos contenedores. Bueno, comento lo del coeficiente de variación en términos porcentuales. Observar, la desviación estándar viene en centímetros para nuestro ejemplo y también la media de las estaturas viene en centímetros. Cuando uno lleva a cabo la división, como luego analizan en física, les queda sin unidades el coeficiente de variación. Queda un número adimensional, es decir, no le ponemos centímetros cuadrados, cosas por el estilo. Entonces aquí lo comentamos. El coeficiente de variación es adimensional. Como ocurre con varias medidas cuando formas una razón, ¿verdad? En el área de la salud o médica se usa mucho los índices y pues son adimensionales, ¿verdad? Nada más que tiene uno que ser muy cuidadoso de qué me están hablando, entre cuántos voy a dividir, de qué comparación se trata. Tantos nacimientos por cada 10,000 damas en época fértil, bueno, en edad fértil. Índice de mortalidad, ¿cómo lo calculan? Porque hay cosas que se parecen. Así les llaman índices y son adimensionales. Comparan muchas veces en tanto por ciento el índice de morbilidad del virus en este momento, en tal región, en fin. Entonces el coeficiente de variación es adimensional. Parece dimensiones. Además, en ocasiones u otros autores se prefiere la presentación en forma de por ciento. También se tiene el coeficiente de variación porcentual. Lo voy a abreviar aquí. Coeficiente de variación porcentual. ¿Cómo lo determinaríamos? Regularmente el coeficiente de variación me va a dar un número menor que la unidad porque comparamos un número relativamente pequeño, la desviación estándar, entre la media aritmética, que algunas veces será uno de los datos inclusive, ¿verdad? Entonces la desviación estándar regularmente es pequeña comparado con la media aritmética. Voy a tener casos como, no sé, 4.3 entre 58, 6.9 o 7.8 entre la media en nuestro ejercicio, que era de 150 y, ¿qué? Aquí la tengo a la mano, 166.83. Entonces voy a tener un número decimal menor que 1, expresado en decimales es menor que 1. Por eso suele convertirse a tanto por ciento.
Entonces se determina simplemente multiplicando el coeficiente de variación por 100, colocándole ahí colocándolo ahí el símbolo de tanto por ciento. Es decir, bueno, aquí lo vamos a escribir. Abajito lo ponemos. Incorporando la fórmula correspondiente. El coeficiente de variación en tanto por ciento, así se representa, coeficiente de variación porcentual, es lo que me dé la división de la desviación estándar entre la media, que es lo que les comentaba, que regularmente da un valor menor que la unidad. Desviación estándar entre la media, multiplicamos por 100 para expresar en tanto por ciento, ¿verdad? Y colocamos el símbolo de tanto por ciento. Esa es la expresión que permite calcular el coeficiente de variación porcentual. Ya teniendo uno, pues rápidamente construimos el otro. Déjenme poner derechos estos paréntesis. Entonces vamos a ver para el ejemplo la serie de estaturas en la colección o conjunto de estaturas que tenemos, ya organizadas en intervalos. ¿Qué nos quedaría para el coeficiente de variación de un tipo y del otro, ¿verdad? Porcentual también. Entonces, en nuestro ejemplo, o para nuestro ejemplo, el coeficiente de variación corresponde a la desviación estándar. Entonces, esa información ya la tenemos. La desviación estándar de nuestra muestra resultó igual a 7.80 o 7.81 con la ayuda ahí de un decimal más. Verifíquenla, jóvenes, si tienen el dato. Yo no lo tengo a la vista, medio me acuerdo. Le pusimos 7.81. Yo tengo 7.8793. 87.93. Bien, le dejamos 7.87, como es 93, vamos 7.88 aquí. Bueno, déjenle 7.87, 93. Como ya hemos extraído raíz cuadrada, nos quedamos con dos decimales nada más. Vamos a ponerle aquí el 93 y dividimos entre la media, esa sí la tengo a la mano, 166.83 centímetros. Dividir centímetros entre centímetros es el comentario que les hacía. Estos se cancelan. Ya podemos poner aquí el resultado con la calculadora de esa división que corresponde. Así lo dejamos con 4 decimales en la parte de arriba. Entonces dividimos entre 166.83. Me da 0.04722. Así lo dejo. Esto es adimensional, ¿verdad? Los centímetros se eliminaron. Voy a enfatizar que esto carece de dimensiones. Como pasa con muchos coeficientes ahí en la física, ¿verdad? En las diferentes áreas, cinemática o termodinámica, qué sé yo. ¿Es poco o mucho? Pues es del orden del 4% y fracción. Eso más que nada me lo informa en el coeficiente de variación porcentual.
que aquí está la expresión correspondiente. Esta división ya la calculamos aquí, sería 0.04722. Tendremos que multiplicarla por 100 y colocarle el símbolo de tanto por ciento. Eso multiplicado por 100. Multiplicar por 100 pues es fácil. Nada más recorres el punto a la derecha. Se los comento porque luego he visto que empieza a multiplicar por 100 en realidad a mano o en calculadora, ¿no? Entonces por 100 y le colocamos el símbolo de por ciento. Entonces, recorriendo el punto a la derecha, 2 lugares, porque tenemos 2 ceros, me da 4.7 o 4.72%. Es baja el coeficiente de variación, es decir, las estaturas no presentan gran dispersión, como pudiera haber ocurrido en otras muestras o en otro país donde las estaturas son más altas, o si hubiese mezclado, decía la vez anterior, niños o adolescentes con adultos, ¿verdad? Los niños o adolescentes todavía están en proceso de crecimiento, y entonces ahí va a tener otros valores. Ponemos esto como 4.72%. Es relativamente baja esa dispersión relativa. Entonces me serviría para comparar la dispersión de 2 muestras de estaturas en la misma población, de estudiantes de medicina de cierto país, de cierta universidad, de cierta facultad. Y también me serviría si alguien toma una muestra en centímetros y otra persona lo toma en pulgadas, digamos, ¿no? Pulgadas, el 2.54 centímetros cada pulgada. Simplemente la desviación estándar en centímetros en pulgadas pues es diferente, no me puedo apreciar qué ocurrió ahí precisamente con las dispersiones, pero la información más cercana a la variación de los datos me daría este coeficiente de variación. Entonces, para eso me es útil para comparar 2 muestras o bien la misma muestra, pero medida en diferentes unidades, ¿verdad? Cambiando un poquito ahí las unidades. Ese es todo respecto al coeficiente de variación. Intercalamos esto con la transformación aditiva. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Entonces, hubo ahora 2 conceptos, coeficiente de variación por lo pronto y coeficiente de variación porcentual, muy cercanos uno del otro. La forma de abreviarlos con CB mayúscula, CB chica, y la de calcularlos o de obtenerlos. Vamos a ver la otra transformación, la transformación multiplicativa para aplicar la clase que entra. Transformación de datos. Es decir, les voy a hacer algo a los datos para transformarlos en otros. Repito aquí la aditiva. A cada dato le agregamos una constante y vimos o nos preguntamos lo que pasaba con la media aritmética y con la desviación estándar. Entonces aquí la voy a recordar. Si cada y con subíndice para que sea dato por dato, si cada y es subíndice y lo hago igual a cada valor de la variable original x, subíndice y, agregándole una constante, un valor constante c, entonces la media aritmética de y o la media aritmética respecto a la variable y, aquí ya me cambió el estilo, pero bueno, se relaciona con la media aritmética respecto a x, el sentido de que también queda afectada por esa constante aditiva con la constante que estoy sumando.
Aplicamos un ejercicio para esta razón. Vamos a bajarme la igualdad. Y también la relación entre las desviaciones estándar. Estas no se alteraban. Uso sigma, no voy a usar la S minúscula. Yo tengo problemas con la S, luego se confunde o se me confunde con el 5. Aquí sí indicamos la desviación estándar de quién. Bueno, será de la variable Y. Y no presentaba cambios cuando la comparamos con la desviación estándar de la variable original. Porque todos los datos se movieron uniformemente, hablando de que hubo una traslación a la derecha o a la izquierda, si se agregó una constante positiva o una constante negativa. Esto ya lo teníamos por ahí. Y ahora me quedaría nada más el asunto de la segunda transformación. Transformación multiplicativa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, si tengo datos positivos y negativos, me convendría multiplicar todos por, bueno, los negativos por -1 para que se conviertan en positivos. Y luego arreglármelas con las medidas de dispersión, de posición y las medidas de centralización. Esta transformación multiplicativa consistirá en lo siguiente. No voy a tomar ahora Y, voy a tomar digamos la variable U. Si la variable U con su índice I la obtengo a partir de los datos iniciales representados por la variable X, con su índice I, dato a dato, pero multiplico cada dato inicial por una constante. Ahora voy a usar la letra K. Esa constante puede ser positiva o negativa. Quiero ver qué cambios producen en la media de la nueva variable U y la desviación estándar con respecto a la media de la variable original o de los datos originales y la desviación estándar de la variable original. Entonces, obtengo la nueva variable U sub índice I de esta manera. Por eso le llamo propiedad, transformación multiplicativa. Estoy multiplicando. Cada dato inicial se multiplica por una constante, que no sea 0, si vale 0, anulo todos los datos, ¿verdad? Se multiplica por una constante, puede ser positiva o negativa, un número real positivo o negativo, no nula, es decir, no igual a 0, para obtener una nueva variable o una nueva serie de datos. Esta que puse ahí, U sub índice I igual a K por X sub índice I, ¿verdad? Eso para cada I que recorras. Entonces me pregunto aquí a la derecha, ¿cómo se relaciona la media y la desviación estándar de la nueva variable U respecto a la variable original X? Modo texto. Las medias de las dos series y las desviaciones estándar de ellas, ¿verdad? Pues varianzas, si decimos qué ocurre con las varianzas, ya tenemos, otra vez se cambió el modo aquí. Este es espacio. Me dio repetición el teclado ahí. Y sus desviaciones. Recuerden que a la desviación estándar también se le llama típica. Esa es la pregunta correspondiente. ¿Cómo hacerle para llegar a la transformación? Bueno, tendría que hacer la deducción
pongo la nueva serie de datos y busco la media aritmética usando propiedades de sumatoria y veremos que la media de los nuevos datos con la U, la media de la U, va a quedar también multiplicada por la constante K y ahora la desviación estándar ya no queda sin alterar. Ahí sí voy a tener nuevamente la constante multiplicando la desviación original. Ya es hora que nos marchamos porque solo tenemos una hora. Entonces mañana culminamos esto y tráiganse su material, su calculadora, sus hojas, porque van a trabajar con la tablita que tenemos por ahí que les mostré hace un momento. Bien, entonces adelantamos aquí poco en el sentido de conceptos, solo vimos dos, concepto de variación porcentual, cómo se determinaba, lo hicimos para la muestra, comentamos que es algo pequeño aquí, fuera grande, no sé, si ya pasa del 30-40%, si hubiese resultado 40.72%, quiere decir que las estaturas de nuestra muestra indican bastante dispersión, una dispersión grande, ¿verdad? Están separadas uno de otro ya en forma apreciable y la acumulación alrededor de la media también no es tan cercana como para el caso de tener 4.72% de coeficiente de variación. Recordar, se aplica para variable continua únicamente en escala donde el 0 es real. Bien, si no hay comentarios aquí, vamos con, esto lo subo al ratito, ya está ahí en el tablón. Vamos con la correspondiente asistencia. Y mañana nos conectamos para seguir con esto y terminar en la medida de lo posible con nuestra muestra, donde falta el coeficiente de asimetría, hablar del sesgo que presenta la distribución y este asunto de la simplificación de transformación de cálculos, perdón. Entonces mañana nos conectamos